En paz me acuesto, enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Con estas palabras terminaba el salmo con el que hemos dado respuesta a la palabra de Dios. Fijaros que lo de dormir tranquilos para mucha gente no es fácil. Hay gente que tiene problemas de sueño y que le cuesta dormirse, ¿verdad? En paz me acuesto, enseguida me duermo. Qué importante es, hermanos, que cuando acaba un día, uno se retire al descanso en paz. En paz. Sabiendo y teniendo la certeza de que Dios nos hace vivir tranquilos. No es fácil decirlo, ni vivirlo, mucho menos cuando en nuestra vida aparecen constantemente problemas, dificultades, sufrimientos, dolores, las circunstancias actuales que nos rodean, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado hoy uno de los grandes dones y frutos que tiene la Pascua del Señor. Un anuncio que el Señor hizo a sus discípulos y un anuncio que el Señor también nos hace a nosotros. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Quizás, hermanos, si somos sinceros, descubramos que pocas cosas necesitamos más en nuestra vida que poder vivir en paz, que poder vivir con el corazón lleno de paz. En medio de las circunstancias de nuestra vida, a cualquier nivel, a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel político, a nivel personal, a nivel familiar, a cualquier nivel, ¿cuánto necesito vivir en paz? Fijaros, parece como algo profundamente deseable y la mayor tentación puede ser: esto es imposible de alcanzar. Y ¿sabéis qué es lo más importante? Que no se trata de algo que uno alcanza, sino de algo que uno recibe. Es un don que se recibe y que se recibe como fruto de la Pascua del Señor. El paso de Cristo en mi vida, que amándome hasta el extremo, entregándose por mí y resucitando, me recuerda que voy a ser amado para siempre, que soy querido por ser como soy, que Dios no solo me ama y me quiere profundamente, sino que me acompaña, me sostiene, me alienta. Porque cuando uno se sabe amado de verdad, cuando uno no duda de que su existencia, de que su vida es querida, es sostenida, es alimentada, es acompañada, cuando uno no duda esto, entonces uno descubre cómo brota la paz, en la que uno llega a descansar, en la que uno llega a vivir tranquilo. Este es el anuncio que le hace el Señor a sus amigos hoy y que nos hace a nosotros. Fijaros que estaban los discípulos allí en el cenáculo, que tenían miedo, como nos pasa a nosotros tantas veces, que puede surgir miedo ante las cosas que tenemos que vivir o las cosas que suceden en nuestra vida.
Allí habían llegado aquellos dos discípulos de Emaús, que estaban contándole a los demás lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido al Señor al partir el pan. Esto debe ser una imagen también de nuestra vida, porque mi vida es un camino donde el Señor se hace presente constantemente, aunque a veces yo no le vea, pero Dios no deja de acompañarme, Dios no deja de estar a mi lado, porque Dios me quiere mucho y me quiere feliz. Y en ese camino que yo voy haciendo, en el que Dios me acompaña, Dios me regala poder reconocerle. Y reconocerle de una forma especial en momentos muy concretos. Uno de ellos es la Eucaristía, donde se parte el pan. Es el sacramento en el que Jesús se dejó partir para alimentarme a mí. Es una imagen bellísima de lo que hacen los padres, que se dejan partir la vida para alimentar a sus hijos. Esto lo quiere hacer Dios con nosotros, hermanos, y por eso podemos reconocerle. Y allí estaban ellos contándole todo esto, que la vida, yo me imagino a los apóstoles con los ojos como platos, escuchando a los otros dos que habían visto a Jesús, y de repente, así de repente, aparece el Señor allí en medio. Porque el Señor resucitado no está sujeto, que es lo que nos cuesta a nosotros entender tanto, no está sujeto a las leyes del tiempo ni del espacio. Jesús de repente aparece, atraviesa una pared, una ventana, una puerta, y entonces, no es difícil de imaginar cómo se quedarían aquellos. Nos lo cuenta el Evangelio. Se quedaron atónitos, aterrorizados, pensaban que era un espíritu. Y entonces el Señor: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en tu corazón? Soy yo. Mira mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y mirad que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. El Señor ha querido resucitar conservando las marcas de la pasión, las manos y los pies, para que no olvidemos nunca, hermanos, hasta dónde ha llegado el amor que el Señor nos tiene. Pero el Señor ha resucitado de verdad es de verdad, que ha vuelto a la vida de verdad, con su propio cuerpo. Esto es muy importante porque la esencia de la fe cristiana es creer en la resurrección de los muertos. Cuando recitamos el credo cada domingo y decimos que creemos en la resurrección de la carne, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, esto no es una ilusión, no es un decir, que es de verdad. Es de verdad. Y cuando la Iglesia entierra a los muertos, fijaros que dice una cosa preciosa: concédenos vivir con la certeza de que no está muerto, sino que duerme, de que no ha perdido la vida, sino que reposa. Porque la Iglesia entierra a los muertos sabiendo que esos restos mortales descansan, duermen, reposan, en espera de que el Señor un día, al final de los tiempos, los resucite llenos de vigor y de gloria. Porque, hermanos, en el cielo, cuando lleguemos al cielo, cuando llegue el final de los tiempos en el cielo, resucitaremos con nuestra propia carne, porque no podemos ser nosotros mismos sin nuestro propio cuerpo. Y por eso nos cuesta tanto pensar e imaginar la muerte, porque la muerte implica la separación del cuerpo y del alma, y nos produce tanta violencia, claro, porque es que no podemos ser sin nuestro cuerpo, no podemos. Y por eso creemos que el Señor lo resucitará. Fijaros hasta qué punto esto es importante. Tenemos un cuerpo que es personal y nuestra persona es corporal. Este ha sido el anuncio constante desde hace 2021 años en la vida de la Iglesia. Los discípulos no lo entendían. Y entonces el Señor les tiene que decir: pero no os dije que todo lo que habían dicho los profetas, los salmos, la ley de Moisés acerca de mí tenía que cumplirse.
Y entonces el Señor, dice el Evangelio, que les abrió el entendimiento para poder comprender las Escrituras. Hermanos, nosotros necesitamos que Dios también abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la Escritura, comprender su palabra y guardarla en el corazón. Es fundamental porque San Juan, en su segunda lectura hoy, nos recordaba que el que guarda la palabra de Dios en su corazón, ciertamente, el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Y por eso tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestras almas, en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque si no lo haces, no conocerás al Dios de la vida. Lo decía también San Juan, el que no guarda su palabra, el que dice que conoce a Dios y no guarda su palabra, es un mentiroso. Es un mentiroso. Es palabra de Dios para nosotros. Necesitamos guardar la palabra de Dios que nos alimenta. Una palabra que está llena de vida, de vigor, de esperanza. Pero hace falta que nosotros abramos nuestro corazón a la confianza para poder guardar aquello que mi oído escucha y que da sentido a todas las cosas que yo vivo. Fijaros hasta qué punto esto fue trascendental para los apóstoles, que hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra los comienzos de la predicación del Evangelio, los comienzos de la comunidad cristiana, la primera iglesia de todas, a la que nosotros debemos parecernos. Nos narra cómo Pedro valientemente proclama la fe, proclama el querigma cristiano. Aquel a quien vosotros matasteis, preferisteis el indulto de un asesino y condenasteis a muerte al santo, al justo, a un inocente. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo ha resucitado lleno de vigor y de gloria. Y ha cumplido en él lo que estaba escrito. El Mesías padecerá. Todo lo que Jesús les había dicho. El Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Vosotros sois testigos de esto. Hasta el fondo caló en el corazón de aquellos, que Pedro anuncia el querigma, proclama el Evangelio, anuncia la resurrección y dice, nosotros somos testigos. Y toda la vida de la Iglesia, hermanos, que a veces no lo entendemos, toda la vida de la Iglesia, desde hace 2021 años, ha sido proclamar esta noticia. La Iglesia no tiene otra noticia que ofrecernos. Luego podrá hacer muchas cosas buenas, muchas cosas loables, también las hace malas. Pero la esencia, lo que ha mantenido en pie a la Iglesia 2021 años después, que es lo que no ha sucedido con ninguna otra institución, lo que la ha mantenido en pie es ser portadora de una esperanza que nos llena de paz. Porque si nosotros tenemos la esperanza de llegar un día al cielo y de resucitar, es porque Dios nos quiere, es porque Dios nos ama. Y solamente porque tengo la certeza de que Dios me ama, puedo vivir alegre y puedo vivir, como hemos pedido al comienzo de la misa, ansiando la resurrección. Que sí, que hemos pedido esto, ¿no os acordáis? Pero lo hemos pedido al comienzo de la misa. Hemos hecho una oración que se llama oración colecta y significa que toda la Iglesia lo pide. Fijaros, toda la Iglesia lo pide hoy. Y hemos dicho, que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre. Porque tenemos que vivir así, exultando, dejando de lado las quejas, las tristezas, los egoísmos, que de mi corazón brote la exultación. Porque nos hemos visto renovados y rejuvenecidos en el espíritu. Y la alegría de haber recobrado la gloria de la adopción filial, esto es la alegría de la gloria de ser hijos de Dios,
Aquí tenemos, Julia lo tiene muy presente porque se bautizó ayer, ¿verdad? Y tiene ahí a flor de piel la alegría de ser hija de Dios, ¿eh? Esta alegría tiene que brotar de nosotros cada día. Somos hijos de Dios, nadie me lo puede quitar. Y esta alegría que experimentamos nos tiene que llevar, como decíamos en la oración al comienzo de la misa, a ansiar el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Porque esto es lo que Dios ha venido a ofrecernos, hermanos. A veces nos liamos pensando en qué me puede dar Dios, qué me puede ofrecer Dios. Dios nos ofrece y nos da lo que nadie más nos puede dar, que se corresponde además con lo que yo más deseo. Una felicidad eterna. ¿Quién no quiere ser feliz para siempre? Nos hacen una encuesta y nos preguntan si queremos ser felices para siempre. Oye, ¿quién va a decir que no? Y luego venimos a que Dios me lo dé. ¿Y qué le digo? De verdad yo quiero que el Señor me llene el alma, el corazón, la vida entera de una felicidad que no se va a acabar nunca, nunca. Solo por eso se puede ansiar el día de la resurrección, el día de la Pascua por la que Dios nos hará pasar a nosotros, que no estará exenta, hermanos, de cruz, ¿eh? Y si el Señor quiso abrazar la cruz antes y quiso padecer antes, es para que también nosotros perdamos el miedo a abrazar la cruz que nos conduce a la gloria más alta, a la gloria más plena. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios? ¿Cuánto se merece Dios que de verdad confiemos en Él, que pongamos en Él nuestra esperanza, que vivamos sin miedo? Que los miedos pueden aparecer, pero una cosa es que aparezca un miedo y otra cosa es que lo que marca el ritmo de mi vida sea el miedo. El ritmo de mi vida lo tiene que marcar la paz que Dios pone en mí. Pero solo se descubre si mi corazón se abre con confianza y llega a experimentar en nuestras propias carnes esto que decía el Salmo: grandes maravillas ha hecho por mí el Señor, me escucha cuando lo invoco, en paz me acuesto, enseguida me duermo, solo tú me haces vivir tranquilo. El Señor, hermanos, nos visita siempre con su amorosa tranquilidad, pero hace falta tener los oídos, los ojos y el corazón abiertos para recibir la paz que nadie más nos puede dar. La paz que nos hace poner la mirada en la vida que Dios me comunica y me regala. Esa que está llena de la felicidad eterna que mi corazón desea. Amén.